Buenas noches, ¿cómo están, generadores? Bienvenidos nuevamente a este su programa, Genera. Soy Rodrigo García Rojas, les doy la bienvenida y hoy tenemos un tema que realmente nos impacta a todos como mexicanos, como industriales, como ciudadanos del mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre la industria y el agua. Está con nosotros José Luis Urrutia, vicepresidente nacional de Comisión de Comités, Comisiones y Representaciones de Canacintra Nacional. Hola, generadores. Y también está con nosotros Agustín Guerrero, socio del despacho IMAR, un despacho especialista en derecho hídrico y constitucional, que tienen un enfoque desde hace muchos años en el tema del cuidado del agua. Entonces, es muy importante que platiquemos sobre este tema porque, como tú siempre lo dices, José Luis, compártanos las 5 cosas que todo industrial debe de considerar para tener su operación. Y mira, es algo bien importante porque tú sabes que a nivel nacional siempre se habla mucho del tema de el nearshoring, de traer nuevas empresas, del desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Cosa que desde Canacintra estamos totalmente de acuerdo en que hay que promover de manera muy férrea, y en eso concordamos con el Plan México y con todas las iniciativas del gobierno federal en ese sentido, de tratar de fortalecer la industria en este país. Y cuando hablamos de elementos que promueven la industrialización del país, siempre hay 5 elementos sobre la mesa. Dependiendo del sector, de la rama, etcétera, etcétera, del lugar, puede haber muchos más. Pero siempre hay 5 que están presentes en la mesa. La parte de infraestructura, la parte de energía, la parte del talento humano, la parte de la seguridad, que también hemos hablado en otros foros, y definitivamente el tema del agua, la disponibilidad del agua. Porque sabemos que hay inversiones que, si no hay disponibilidad o acceso a la parte hídrica, simplemente la inversión se va a otro lugar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para el desarrollo industrial la parte del agua, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar con un experto en estos temas, porque sabemos que ha habido mucho movimiento en el tema del agua. Recientemente hubo una modificación a nivel constitucional federal en torno a este tema, y creo que es importantísimo que, veo, como industrial, estés enterado, pero sobre todo creo que la sociedad en general tiene que saber que hoy en día el tema del agua es crítico, y que no es un tema que se va a poner más sencillo a futuro, si es un tema que con el cambio climático y con muchos aspectos se va a poner más complicado, ¿no? Y requiere que como sociedad, y eso es donde a veces creo que hace falta impulsar más, creo que como sociedad tenemos que empezar a ver el agua como un recurso crítico, en muchos casos escaso, ¿no? Y que tenemos que cuidarlo hoy más que nunca. Creo que retomar muchas de esas campañas que hubo en el pasado, enfocadas en que la sociedad empiece a ver al agua como algo que tiene que cuidar, desde cosas tan sencillas como lavarse los dientes, ¿no? Hasta cosas mucho más complejas en el ámbito agroindustrial o en el ámbito industrial, ¿no? Entonces, pues qué gusto el coincidir con ustedes en este tema, que aparte es apasionante. Fíjate que dijiste algo muy específico que creo que para todos, no solamente para los industriales, para la gente en general, cuando platicábamos hace unos programas con Gil, decía algo bien importante, que tú eliges a las personas que te representan y como ciudadano tienes la obligación de conocer qué es lo que cambian en la ley. Claro. Entonces, y ese es un reto muy cañón porque cambian las cosas todos los días, cada periodo legislativo hay cambios, hay diferentes normas. Y justamente, Agustín, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre el panorama que ves en esta parte normativa del agua en específico. No, sí, claro, y para empezar, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, José Luis, estar por aquí, poder hablar justamente, como dices, ¿no? Un tema muy importante que hemos visto, temas de sequía, el día cero que tuvo la Ciudad de México el año pasado, ¿no? Que ya estaba diciendo, oye, se nos acaba el agua, el sistema Cutzamala ya estaba diciendo, estoy crítico, ya no puedo más. Tuvimos, gracias a Dios, una temporada de lluvias excepcional y por eso se recargó, pero ya vimos que es una realidad que nos podemos quedar sin agua, ¿no? Tanto para la población y, como dices, pues para la industria, ¿no? Si la industria no tiene agua,
no puede caminar, ¿no? Es un valor activo para las Tal cual. empresas muy importante y vemos ciudades que se estancan en su crecimiento industrial por falta de agua, Sí. ¿no? Por falta de infraestructura hidráulica, por mala planeación gubernamental también. Entonces, eso paraliza la economía también de una manera muy crítica. Entonces, enfocarnos en eso es importante. Y también, como decías, ¿no? Los cambios normativos que vienen, porque pues, el gobierno puede tener una intención de si vamos a mejorar el tema de agua, todo esto, y al final de cuentas, pues legislan de una manera que tal vez no es la mejor o presionan mucho a la parte industrial cuando no voltean a ver los verdaderos problemas de dónde se está yendo el agua. Y bueno, volvemos a algo crítico. Y en el tema de agua tenemos que entender que vienen tres autoridades distintas, ¿no? En tres niveles distintos. La federación, principalmente, pues es Conagua quien maneja toda el agua, ¿no? Tanto la parte subterránea es totalmente de la federación, ríos, mares, todo esto es parte de la federación. Luego vienen los estados, las entidades federativas también tienen que ver en la regulación del agua, justamente tienen legislaciones estatales cómo manejan el agua y hay aguas que le pertenecen a los estados. Y por último, los municipios. La Constitución es muy clara. El servicio de agua potable, drenaje, saneamiento y tratamiento del agua le corresponde en principio a los municipios, ¿no? Entonces ellos son los que dan este servicio. Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que es Ejiagua, que antes era SACMEX, por acá en el Estado de México, lo que es agua y saneamiento de Toluca, los OPDAPAS, ¿no? Que más o menos se llaman los organismos operadores de agua, son los que tienen que ver con esta parte del servicio, ¿no? Y entonces ya ver cómo estas tres autoridades se mezclan y juegan para ver cómo se da el agua tanto para la población como para la industria y en dónde se nos está yendo es muy importante. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo dice, es que la industria nos roba el agua, ¿no? Y ponen una planta grande y ya nos vamos a quedar todos sin agua. La realidad es que en México el 76% del agua, más o menos, es para Agricultura. la, Sí, para la, sí, la parte Baja agrícola, densidad. ¿no? Entonces, es ok, porque estamos culpando a las empresas que más o menos van entre el 2 y el 3% del agua, ni siquiera es así como, uy, mucho, y estamos viéndolos como los peores enemigos, ¿no? Y que tal empresa ya le dieron una nueva concesión, hasta se inventan, ¿no? Los medios estos extraños, 100 años de concesión, No, ¿no? no, y algo que me da mucha risa, que ocupan mediáticamente hablando muchas de estas personas, es que dicen los volúmenes de extracción en litros y no en metros cúbicos, ¿no? Para que se vean cantidades estratosféricas, ¿no? Claro, y aparte, pues es un volumen anual, ¿no? Y te Sí, lo manejan casi como si fuera mensual sí, o al día, y dices, no, pues oye, se gastan un lago al día en sí. producir refrescos o producir otras cosas, y pues la realidad es que no. No, O de sea, hecho, o sea, dentro de la normatividad, lo que tenemos mucho en la industria específicamente y que le damos mucho seguimiento con los afiliados de Canacintra, es que la mayoría están apegados a las normas para que el tratamiento de agua esté contemplado dentro de lo que realizan como proceso, ¿no? Entonces, sí, o sea, empresas que va el producto o el agua se convierte en el producto terminado, pues sí, ahí se va el agua, te la tomas y al final del día pues regresa al que debe, ¿no? Pero la realidad es que el agua de proceso normalmente o en un buen porcentaje sí tiene ya un tratamiento o se manda al municipio que debería de estar haciendo la parte del tratamiento de las aguas que son de uso productivo, ¿no? claro, Sí, hay ahí muchas está el rollo. empresas que cómo le invierten a la parte de tratamiento y reuso. O sea, no solamente la trato y la devuelvo en características buenas para que pueda ser tratado o enviada por los municipios, sino llega a tal proceso que, por ejemplo, me sirve el agua que saco para regar, ¿no? Para servicios, para baños, me sirve para enfriamiento de maquinaria. Entonces, oye, le das tantos ciclos al agua que estás usando en procesos que la verdad es que es muy poco lo que se llega a usar, ¿no? Digo, como dices, al final de cuentas, si el producto final tiene agua, pues, refrescos, agua embotellada, pues ok, sí, se va por otro lado. Pero procesos industriales, la verdad es que son muy específicos y cómo le ponen empeño a esta parte, porque aparte a las empresas les funciona, les sale más redituable estar usando esta agua Exacto. que estar consumiendo más, Claro. ¿no? Entonces, digo, tengas un pozo con agua, tengo mi propia extracción, ok, pero ¿cuánto volumen uno me da con agua? ¿Cuánto me cobra la federación por esa agua? Pues me conviene a veces estarla reusando, retratando y todo, y estar dentro de la norma, ¿no?
Entonces, la verdad es que siempre los vemos como los malos enemigos a las industrias, cuando pues, es totalmente lo contrario. Creo que son los que más le meten a esta preocupación, ¿no? No, y lo acabas de decir de una manera muy clara. A ver, y para todos los que nos escuchan, la industria no es quien consume más agua en el país, por sector, por lo que quieras. Obviamente, cuando hablamos del tema de la contaminación del agua, que sí es un problema real, porque no hay que esconderlo, sí es un problema real, y todos contribuimos en eso, ¿no? Y incluyendo mucho del sector industrial y mucho del sector comercial y mucho del sector habitacional. Yo nada más le pregunto a todos los amigos que hacen algo frito en casa, algo empanizado, ¿qué le hacen al aceite, no? A la hora que lo tiran al drenaje, están contaminando de una manera brutal el agua, de entrada, ¿no? Y eso es un tema casa, habitación. Obviamente el señor que hace las papas fritas que están muy ricas, pero pues todo ese aceite quemado, ¿qué le hace? Las carnitas, yo he Las visto carnitas, perfectamente casos. cómo pasean el caso directamente al Y drenaje. aparte el pluvial, ¿no? O Sí, sea, claro. te da miedo que es el drenaje que tiene que sacar la ciudad cuando llueve. ¿Y por qué se inunda la ciudad? Bueno, a ver, diariamente le estás tirando toda tu olla de aceite. ¿Por qué crees que está pasando este tipo Sí, de claro. cosas, no? Entonces, hay muchos elementos que por eso digo que cuando hablamos del tema de contaminación de agua, tiene que ser un tema social, ¿no? Porque, a ver, la industria es parte de la sociedad, el sector comercio es parte de la sociedad, la parte habitacional de nosotros en el día a día es parte o sea, todos, la sociedad mexicana somos todos y tenemos que ver el problema hídrico como pues, un tema social. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, siempre me ha gustado comentar que a mí me ha tocado ver en los últimos, digo, para no exagerar, ¿no? Creo que en los últimos 5 o 6 años, una preocupación muy real por la industria en el tema ya no de tratar el agua, porque bien lo acabas de decir, ya no se habla de tratar el agua, se habla de cómo logras reutilizar el agua. O sea, porque antes el paradigma que a lo mejor teníamos hace 10 15 años en muchos sectores era decir, ok, tengo esta agua, tengo que tratarla para poder descargarla, ¿no? Hoy en día, que ha evolucionado de una manera impresionante la tecnología alrededor del tratamiento, reuso, de potabilización, etcétera, etcétera, del agua, hoy en día ya no hablamos nada más del tratamiento. De hecho, va ligado de casi, diría yo, de manera directa, tratamiento reuso, ¿no? Decir, oye, voy a tratarla y voy a involucrar procesos, voy a invertir dinero y estoy buscando que esa agua que ya traté y que ya está en una calidad muy óptima, pueda yo reutilizarla. De hecho, hay casos que a mí me sorprenden muchísimo porque hay gente que me dice, oye, José Luis, yo ya estoy prácticamente dejando después de mi tratamiento esta agua a nivel casi potable, pero yo no puedo reutilizarla en muchos procesos, digo, caso concreto, por ejemplo, alimentos. Yo no puedo reutilizar esta agua, aunque quisiera, aunque todavía le puedo invertir un poco más y hacerla perfectamente potable, pero yo no puedo utilizarla por un tema de normativa. Claro. O sea, hoy en día, y creo que ese es un área de oportunidad para muchos de los legisladores que nos escuchen, de tratar de empujar que en este tema del uso más eficiente del recurso hídrico podamos empujar en un futuro a que haya una reutilización completa Del agua, del agua. claro. Sí, claro. Y hay Y procesos que te permiten que salga mucho muchísimos. más potable, aunque sea agua de proceso, o sea, agua de proceso tratada sale mejor que la potable. Sí, no, o sea, ya la tecnología, la verdad es que vivimos luego en la edad de piedra de no, apenas vamos a ver cómo medio limpiamos y por eso se termina contaminando los ríos. Hay justo, como dices, tecnologías que permiten que el agua salga ya después del proceso más limpia que como la puedo llegar a extraer o como la recibo del municipio, de que me otorgue el agua, ¿no? Y hablando justamente de la parte de derecho, es que el problema es que el derecho en general es reactivo, ¿no? Es cuando ya pasa algo, apenas vamos a legislar y vemos, ¿no? Vamos muy retrasados a la realidad. Pasa primero algo, llega la tecnología, llega esto, por ejemplo, fintech, ¿no? Todo lo de fintech. ¿Cuánto tiempo se tardó el Estado mexicano en regularlo antes de que el mercado ya estaba, ¿no? En temas de agua nos pasa exactamente lo mismo. La tecnología ya está,
y nos quedamos atorados en la norma de hace 5 años y no la estamos viendo. Sí. ¿Por qué no reaccionar antes de que lleguen estas cuestiones para ya estar listos en la normativa? Como dices, pues esta industria de alimentos ya podría estar utilizando esta agua y oye, pues mira, casi tengo un proceso cero de que toda el agua que entra, nada sale. O sea, ya logro estos procesos tan eficientes y me conviene a mí como empresa porque la inversión me conviene, uno, para ser una empresa socialmente responsable y dos, económicamente me conviene, ¿no? Entonces, vamos retrasados en la parte legal. Este diciembre, como que quisieron meterle justamente mucho esfuerzo a la parte legal del agua y sacaron la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Y aquí es donde empezaban mucho, no, el derecho humano al agua, otra vez, vamos a revivirlo, que sea eh, viable para la población. ¿No? Perfecto. Ya le pusieron reglas al derecho humano al agua, como los organismos, por ejemplo, no te pueden cortar el agua al doméstico, ¿no? O sea, siempre tienen que garantizar el agua aunque no cumpla con sus pagos. Es un tema. Que es un tema, ¿no? Porque luego dicen, oye, los organismos vienen en números rojos o algo. Sí, pero también la responsabilidad de los usuarios domésticos que no quieren pagar. Y como dicen, no, es que tengo derecho humano al agua, deberían darme el agua gratis. A ver, sí, el agua puede ser gratis, pero pues, el servicio de dejarla en tu casa, eso no es gratis, ¿no? Como por ahí dicen, Dios nos dio el agua, pero no la entubó. Sí, claro. Ve por el agua, manda tu pipa y que te te abastezcan tu cisterna. Podría ser una solución, ¿no? Claro. Que hay que decirlo ahí sí de manera muy importante. Muchos de los organismos de agua sobreviven gracias a que tienen industria en sus municipios y la industria paga al 100% y de manera puntual sus consumos de agua, porque, y ahí no me dejarán mentir, o sea, si tú a lo mejor en tu casa no pagas, a lo mejor te aplican la de, ok, no te lo corto y te aviso y lo que tú quieras, pero una industria no paga y al otro día los tienes a los organismos de agua cortándotela, ¿no? Sí, 100%. Sí, no, están mucho encima de los organismos porque saben obviamente pues, la capacidad de pago, ¿no? La capacidad económica. Pero ahora sí, ahí creo que en mi experiencia, ¿no? Lo que hemos visto en el despacho, en IMAR, asesorías justamente a empresas y cómo vienen luego los organismos, tanto los municipios como a veces los estados, a ver los temas de agua, no saben ni qué derechos están cobrando. Ni uno ni el otro, ¿eh? O sea, la empresa a veces de una manera muy laxa en su jurídico interno, dice, pues a mí me llega un recibo del organismo, Y hay que pagar. lo pago y tan tan. ¿Qué fue? No sé, ahí decía agua y yo lo pagué. Y el organismo tampoco sabe qué conceptos está cobrando o si los está cuantificando correctamente. Nos ha tocado ver, o sea, situaciones impresionantes. 10 años no habían actualizado su tarifa y su tarifa venía en UMAS. O sea, y entonces venían arrastrando la UMA pasada. Entonces, Wow. y la empresa tampoco voltea a ver eso y dice, Sí. a mí me llega una boletita y yo llego y pago. Y entonces luego llega el organismo, oye, es que me debes. Pues, ¿de qué te debo? Si yo te pagué tu boleta, sí, pero es que no viene actualizada. Y empiezan este tipo de conflictos, tanto por el organismo que no prevé sus normas o los cambios, como las empresas que no se meten efectivamente a vigilar el cumplimiento de norma. Oye, ¿y si estoy pagando bien? Oye, ¿y si tengo un medidor correctamente? ¿Funciona todavía? ¿Está bien que me lo midan? O mejor, está presuntivo. Ese tipo de cosas, a veces técnicas y jurídicas, las empresas como que las dejan ir. ¿Qué pasa si el organismo te llega a pedir un pago adicional por lo que ellos ya te habían solicitado? Entiendo que legalmente ellos estaban obligados a solicitar el pago de manera correcta anteriormente. O sea, no te pueden llegar a cobrar la actualización De de hace 10 los años, recibos ¿no? pasados, o sí es posible. Sí es posible, pero también otra cosa, es el proceso, ¿no? Porque nada más llegan, te tocan la puerta, te dicen, págame o ahorita mismo te cierro. Oye, pues ese no es el proceso legal, ¿no? Uno, pues fue tu omisión de haber hecho la cuantificación bien, pero al final de cuentas, como la cuantificación de los derechos está en la norma, también yo como usuario tengo que ver qué estoy pagando y cómo lo estoy pagando. Entonces, me pueden aplicar ya sea el código financiero, el código fiscal, la ley de ingresos, que donde venga prevista el derecho. Pues sí, técnicamente sí podrían voltear a ver atrás, que es por eso alguna parte preventiva que tienen que ver las empresas, ¿no? Y por el otro lado, los organismos que sigan correctamente los procedimientos. O sea, hemos visto uno en específico, que omitiré su nombre, pero se inventó legislación.
O sea, la ley que citaban en su cierre, en su acta de inspección y todo, no existe. Se inventaron un código. Conforme al código tal, creativo. Y estaban leyendo y, caray, este código lo buscamos, pero no existe. O sea, llegaron a ese punto de, me invento el código y aquí pongo tales artículos y tal. Como la ley de Herodes, ¿no? ¿Cómo se llama esa película esa de... No, pero sí. Me van a censurar aquí. No, pues literal, ¿no? Sí, sus impuestos nuevos, ¿no? Con su librito y los iba. ¿Cómo se llama esa película? Sí, la ley de Herodes. La ley de Herodes, ¿no? Que, ¿por qué no modifico aquí mismo la Constitución? La Constitución, tal cual. No, entonces, híjole, sí ha habido casos así. Y creo que es un esfuerzo que tienen que hacer tanto las empresas como gobierno, ¿no? O sea, uno hacer los procesos correctos, que sean legales, que sean conforme a la norma, no inventarme derechos, no inventarme nada. Y las empresas pues estar volteando qué están pagando, ¿no? No, más me llega un recibo y tal. Oye, es que tenía que instalarme un medidor y nunca me lo instaló. Oye, pues sí, pero entonces tu cuantificación se te fue a los cielos, te hicieron presuntiva en lugar de tener un medidor instalado correctamente, ¿no? Y también pasa con el tema de Conagua. Cuando las empresas tienen sus propios pozos para sacar y aprovechar el agua, dicen, pues aquí está mi medidor, yo pago estos derechos, tan. Oye, ¿y estás sacando el agua correctamente? ¿Tienes bien instalada tu infraestructura? Actualmente los medidores que tienen que tener las empresas para pozos tienen que tener telemetría y por un prestador de servicios autorizado por Conagua. Es decir, Conagua puede básicamente ver en tiempo real tu consumo. Y la verdad es que menos del 30% han cumplido con eso. Entonces llega Conagua a hacer inspecciones y lo primero que dice, tu medidor está mal. Y multa, y cierre, y actualizaciones y todo esto, por una parte que tal vez preventivamente la empresa no volteó a ver, ¿no? Entonces, sí ese esfuerzo tanto de un lado de la autoridad que vaya siguiendo la norma, pues del otro lado la empresa que vaya con estos procesos preventivos y no hasta que me llegue la autoridad. Oye, si llega la autoridad y te clausura el pozo, ¿qué vas a hacer en tu proceso? O te vas a abastecer de pipas, imagínate el gasto que vas a aumentar, ¿no? Entonces, o me quita la descarga, Sí. ¿no? Imagínate, no tengo cárcamo, yo ahí así, como salía de la planta, iba directamente al drenaje y no tengo cómo extraerlo. Factor 24/7. No, y a ver, te voy a decir, esa es la otra cara de la moneda. Hay empresas que yo tengo clientes que el lugar en donde están en límites territoriales que no tienen agua. Porque ni un municipio al que corresponden se la quiere dar porque la red de abasto no llega. Y el que sigue, que si se lo quisiera dar, necesita que el del lado izquierdo le niegue el derecho para ellos tener, con base a la ley del derecho al agua, le pueda abastecer, pero necesita tener primero la negativa. Y aprovechando el comercial, les platicamos que este 12 de mayo vamos a tener la tercera edición del Foro de Agua de Canacintra, Estado de México. Sistema activado. Iniciando análisis del estado hídrico en México, año 2050. Al día de hoy, el 60% de los estados en México se encuentran en estrés hídrico. La escasez de agua ha provocado el deterioro económico de diversas regiones y ha intensificado la sequía. La temperatura ha aumentado 2 grados centígrados más. Como consecuencia, el hielo en el planeta ha desaparecido, elevando el nivel del mar y alterando los ecosistemas. La concentración de gases como metano, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado niveles críticos, afectando la calidad del aire y acelerando el cambio climático. La producción de alimentos ha disminuido drásticamente. Sectores como la agricultura, la producción de alimentos y bebidas, la industria textil, la química, la construcción, la automotriz, la generación de energía y el turismo enfrentan graves problemas debido a la falta de agua. Las interrupciones en el suministro de agua han provocado disturbios sociales y un aumento en la migración climática. Ciudades que alguna vez fueron prósperas han visto a sus habitantes partir en busca de mejores condiciones.
para que puedan conocerlos, se puedan acercar a la Canacintra, a las redes sociales de Canacintra y que puedan conocer más sobre este evento en donde van a poder conocer a diferentes expertos, tanto autoridades estatales, federales. Vamos a tener un panel de mejoras, de las mejores prácticas de empresas AAA. Vamos a tener también un panel de soluciones. Vamos a tener algunos de los operadores de los organismos de agua para que nos puedan platicar qué es lo que está pasando. También vamos a tener gente de la Cuenca del Lerma, si no mal recuerdo, secretarios estatales, donde nos van a participar, qué es lo que está pasando, cómo están viendo la normatividad, para que tengamos toda esta visión de lo que está pasando en el estado, en el país y sobre todo en el mundo y la necesidad de cuidar el agua. Por cierto, José Luis, es una iniciativa que José Luis empezó cuando era presidente de la delegación del Estado de México. Hay que aplaudirla, hay que continuarla y hay que echarle para adelante porque es el líquido vital que todos necesitamos para el futuro de nuestros hijos. No se lo pierdan y también reconocer aquí de manera muy explícita y pública, Rodrigo, que bajo tu liderazgo has decidido justamente continuar impulsando esta iniciativa que definitivamente, bueno, como tú bien lo acabas de decir, tiene pies y cabeza en el quehacer industrial, ¿no? O sea, sigue siendo muy relevante y gracias, creo que todos, porque yo soy afiliado también a Canacintra Delegación Estado de México, creo que todos nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que hayas decidido justamente continuar con este proyecto, que lo que busca es, creo que desde su corazón, sensibilizar no solamente a la industria, sino a la sociedad en general respecto a la importancia que tiene el agua, ¿no? O sea, porque tristemente el agua es uno de esos recursos que tú la das por hecho, ¿no? O sea, tú das por hecho una vez que abres la llave pues, que va a salir agua. Y hasta que no sale, o hasta que se genera un problema muy importante, es que empiezas a tomar conciencia de decir, ah, caray, ¿qué, qué voy a hacer el día de mañana si no tengo aguapipas? Como decíamos hace rato, caray, sabemos que aquí en el Estado de México hubo un problema muy fuerte por temas de pipas, porque la autoridad está buscando regularizar todo este tema que había estado muy suelto durante décadas y es una realidad que es un problema enormemente complejo. Entonces, abastecerte de pipas, pues ya ni siquiera es un tema económico, es un tema de que en muchos casos no es viable. Sí, no hay capacidad. No hay capacidad para hacerte llegar los volúmenes de agua que se necesitan. Entonces, y hubo otra parte, hermano, que también nos pasó el año pasado, cuando hubo estos operativos para ver que las empresas que llevaban el agua estuvieran normadas de manera correcta, porque muchas empresas se acercaban a empresas formales de transformación de agua porque no tenían las pipas y cuando empezaron a decir, oye, no llegó la pipa, no llegó la pipa, ¿qué pasó? Pues las empresas iban a los pozos que creían que estaban normadas de manera correcta y pues faltaban detallitos, no habían actualizado los permisos, tal, y empezaron a cerrar los pozos precisamente en este afán de normar de manera correcta el uso del agua, ¿no? Sí, no, muchos pozos de hecho eran agrícolas, imagínate. sí. O sea, eran pozos agrícolas y estaban 24/7 llenándose de pipas. Entonces, pues oye, en la parte de derechos, los pozos agrícolas no pagan, ¿no? O sea, la parte de cuánta agua consumen no pagan ni un solo peso. Imagínate cuánto también había representado de intereses ahí de, oye, pues a la federación no le pago nada, pero estoy sacando pipa y pipa y pipa y pipa. No, es un problema verdaderamente complejo. Y yo creo que aquí, en la viña del Señor, dicen por ahí hay de todo, ¿no? Pero la realidad es que creo que al menos yo te diría con toda la industria que a mí me ha tocado conversar, creo que todos son pro cumplimiento, ¿no? Obviamente, pues ese pro cumplimiento adaptado a los tamaños y de alguna manera necesidades que tiene cada sector y cada industria, ¿no? Hay muchas industrias que están buscando poder extraer de una manera legal más agua, ¿no? Y hay empresas que dicen, ok, yo lo que estoy buscando es tratar de descargar bajo norma. Hay otras empresas que digamos, en un cumplimiento mucho más avanzado de las normas y con objetivos medioambientales o sociales, están buscando reutilizarla, ¿no? Entonces, creo que algo que se ha logrado
por este enfoque que tiene, creo que la presidenta de la República, a través de los diferentes, digamos, organismos que están en la federación, y creo que también nosotros desde la iniciativa privada hemos abonado en ese mismo sentido, es traer y poner el tema sobre la mesa. Por eso es que es tan importante este tipo de foros que menciona Rodrigo, porque lo que traemos son temas relevantes en torno al agua, de cumplimiento normativo y también tecnológico, ¿no? O sea, hoy en día el cumplir con ciertas normatividades, de descargas, o inclusive buscar reutilizar o buscar captar agua de lluvia y muchas otras tecnologías, hoy en día es mucho más barato de lo que era hace 15, 20 años. Claro, O totalmente. sea, yo la verdad recuerdo hace 20, 25 años hablar de reutilizar el agua sonaba hasta romántico, Sí. ¿no? Hoy en día ya no es un tema de poder o no poder. Hoy en día se puede. Lo único que podemos, discutir es el costo de poder. Claro. Pero ya tecnológicamente hablando, lo que tenga se puede limpiar. Sí, ¿no? Y el tratamiento justamente antes hablaba y dices, carísimo, ¿no? Ni lo volteabas a ver como si fuera algo imposible o costeable ni siquiera, ¿no? Ahorita hay tecnologías tan baratas y tan sencillas, o sea, literalmente ya te vienen algunas plantas de tratamiento Sí. ya hechas, Sí, literalmente sí. para instalar en un pequeño espacio, ya no necesitas un monstruo de planta de tratamiento, son tecnologías muy sencillas, muy prácticas y muy costeables, ¿no? Fíjate Entonces, ya ves. digo, les platicamos, Grupo IMAR también va a estar participando en el foro de agua de este 12 de mayo. Y precisamente en las pláticas que teníamos previas de organización al foro, nos decían que ya hay incluso una solución que es como con una especie de un lago con unos árboles que es sustentable, que sale en norma 1, ¿no? Sí, o sea, justamente se pueden hacer inyecciones a este tipo de lagos. Obviamente, ni siquiera son químicos, ya es cuestiones de materiales naturales y nanotecnología, y con eso puedes estar haciendo filtraciones de agua de la población, ¿no? O sea, justamente estar descargando ahí y el mismo agua se va tratando. Pero es como O si sea, fuera ya. un parquecito, un ojito Sí, de agua. ándale, Sí. justamente. Y ahí yo me quedé impresionado, ¿eh? Es que, y mira, por eso es tan relevante lo que dijiste. Hay mucha gente que dice, oye, yo no sabía que eso existía, ¿no? Amén de que, bueno, pues uno en la parte de la industria, pues normalmente estás, tratando de buscar mejoras de procesos, etcétera, etcétera. Pero siendo francos, a veces es imposible estar en todas las Claro. partes de los procesos productivos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan relevante y nos encanta siempre invitar a nuestros amigos industriales, y en general a público en general que tenga interés en esto, porque en este tipo de foros lo que van a encontrar es eso, una actualización de tecnologías que dices, ah, caray, yo no sabía que esto existía y me puede servir, ¿no? Entonces, no se lo pierdan. Sí, porque es identifica el problema, checa qué está cambiando en la normatividad, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las soluciones y cómo puedes mejorar tu proceso. Son como las 5 visiones que estamos emprendiendo. Ya aprovechando nuevamente el comercial, les vamos a presentar otro pequeño video. Hoy el agua no solo es un recurso, es un factor que define la operación y los costos en la industria. En el Foro Presente y Futuro del Agua estamos reuniendo a quienes ya están resolviendo esto. Empresas como Veolia, Praxgrow, Imar Consultoría, Empresas Clave, Heineken, Nestlé, Fandeli, Coca-Cola FEMSA y Parque Toluca 2000 nos estarán compartiendo cómo están optimizando el uso del agua, reduciendo costos y asegurando su operación. Este no es un evento más, es un espacio para quienes necesitan tomar decisiones hoy. Hablaremos de regulación, eficiencia, abastecimiento y de soluciones reales que ya operan en la industria. 12 de mayo, Centro Tolsu, solo faltas tú. Regresando a la plática sobre el tema del agua, Agustín, ¿qué otros temas crees que se deban de considerar para la industria que debemos de estar tomando en cuenta? Ya hablamos de la normatividad, ya hablamos del tratamiento. ¿Qué más deberíamos tener todavía en la visión los industriales o cualquier comercio? Porque también los comercios luego batallan con este tema, ¿no? Claro, yo me iría en un primer lugar a regresar un poquito a la reforma de diciembre, porque ahí quedaron muchas dudas al aire en la parte de industriales y tiene que ver con la parte de lo que decías, las concesiones, ¿no? Que buscan la manera legal de Sí. tener las concesiones para poder ampliar ya sea su producción, poder mantenerla y estas cuestiones.
Una reforma de las reformas más importantes como la Ley de Aguas Nacionales es una prohibición, así tal cual, de la transmisión de concesiones que pasaba antes, ¿no? O sea, mientras yo tuviera una concesión de agua, yo podía transmitírsela a otra persona moral, persona física, empresa, mientras estuviera dentro del mismo acuífero. Actualmente la ley te dice, se acabó, ya no puede haber esas transmisiones, entonces en una parte topa a las empresas en esta visión productiva de crecimiento, ¿no? Si el acuífero en el que nos encontramos, por ejemplo, Toluca, Ciudad de México, Toluquilla en Jalisco, que están sobreexplotados, Nuevo León, ya no puedes pedir más concesiones. Entonces, ya no puedes pedir más concesiones y ya no te permiten la transmisión. Habría que ver otras formas legales para poder hacerlo. Muchas veces todavía las industrias, y nos ha tocado, oye, es que todavía puedo hacer la transmisión aquí. No, espérate, ya tal cual así, como lo planteas, ya no se puede. La ley es muy clara. Vendrá una reglamentación todavía posterior de Conagua. Hay que ver también cómo viene. Todavía le queda tiempo a Conagua para sacar estas reglas secundarias, pero vamos a ver cómo lo tienes que proyectar, porque ya no es igual. Y entonces, si le topas justamente a una empresa su visión de crecimiento, pues entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Las industrias, como decías, uno de los elementos importantes, agua. Si yo no tengo agua o capacidad de abastecerme de más agua, ¿ya a dónde voy? ¿No? Y la otra es tener cuidado con cómo las que tengan concesiones con Conagua, cómo dan cumplimiento a la norma. Porque actualmente, si no cumples la norma, te puedes meter en problemas muy específicos, como en temas de que te extingan el título, te lo quiten, un procedimiento de caducidad de este volumen. Y entonces, al contrario, ya ni siquiera es cómo crezco mi agua, ¿y si me la quitan, qué hago? Sí, ¿No? Imagínate, tengo, no sé, uso 500,000 de metros cúbicos anuales, por decir algo, y me bajan a 100. ¿Qué hago como sí. empresa? ¿No? Y ya no puedo pedir más volúmenes. Híjole, entonces, Y no te dejan reutilizar lo que tratas bien. imagínate, ¿no? Entonces me traban ahí, entonces me meto en un problema de estoy matando mi industria o mis costos van a ser excesivos para poder seguir operando. Entonces, vigilar esta parte súper importante porque me meto en un problemita con Conagua y viene una inspección y la atiendo mal, aparte de esa parte, ¿no? Porque muchos dicen, pues así ya hacemos esto, ya, y ya no pasa nada. No, a ver, ¿y si sí pasa? ¿Y si hace la autoridad su procedimiento aquí, si bien, y tú te defiendes mal y pierdes la concesión? Híjole, peligrosísimo. Fíjate que te voy a ahí una anécdota rapidísima. Hace unas semanas tuvimos una reunión con la gente de IMEMEX, que son los que pues coordinan las visitas de las autoridades estatales cuando tienes revisiones o supervisiones porque tuviste alguna denuncia, lo que quieras. Y platicando con ellos, llegamos a la conclusión que lo más importante era obtener una capacitación. Y dentro de esa capacitación, uno de los puntos así top era enseñar a las empresas a tener lista su carpeta. Porque decían justamente lo que decías, muchas veces te cierran porque no tenías los documentos En ese momento. Sí. Y pues te fregaste. O sea, tienes que seguir el trámite legal hasta que demuestres que sí lo tenías. Pero cerrado, mira. Pero cerrado, exactamente. Entonces, creo que sí, esa parte es bien importante, que conozcamos a través de la gente que conoce cómo preparar nuestra carpeta para que no tengamos un problema. Y eso es parte de lo que venimos proponiendo con este tipo de iniciativas. Y otra cosa que quisiera agregar, hablas de cómo hay problemas con las modificaciones del uso de agua que puedes tener cuando tienes el pozo concesionado o con tu permiso, ¿no? Y hay otro problema que ha estado inhibiendo la inversión en algunas entidades, que dicen, tú vas a hacer un parque industrial, vas a hacer una empresa bastante grande, necesitas ciertos permisos estatales, pero cuando llegas a solicitar el permiso municipal que te lo pide, para obtener los permisos estatales, desde ahí te piden el uso de agua. Entonces, oye, pues las empresas dicen, ¿por qué voy a invertir en el tema del uso de agua cuando ni siquiera sé si lo voy a poder poner si no me dan el permiso estatal? Claro. Entonces, eso ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la industria? Sí, se vuelve algo cíclico, ¿no? Es, a ver, pero ya dime esto, pero no te lo voy a decir hasta que me des la información afirmativa, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde quedó la bolita, no?
Fíjate que sí es un tema muy importante y es justamente tener un buen acercamiento con autoridades y voltear a ver la norma en cada estado, porque en cada estado se ve diferente. Como dices, muchas veces sí requiere los permisos estatales, depende del impacto, vas a ver protección, vas a ver tema de vialidades, vas a ver tema de infraestructura y uno que te piden justamente agua. En ese tema te dicen, oye, y si puedes abastecerte de agua, tienes que hacer el estudio de cómo voy a abastecerme de agua y cuánta agua voy a necesitar, que a veces se vuelve un poquito el problema porque, oye, pues ya me pides que ya tenga el proyecto súper avanzado para decirte cuántos metros cúbicos, cuando todavía no sé si le tengo que invertir ese estudio, porque no es como que de 2 pesos, para ver si apenas me vas a autorizar, ¿no? Entonces, esa cuestión sí es crítica. Obviamente, una memoria técnica y la parte descriptiva del proyecto sí ayuda para hacer el cálculo. Y lo siguiente es, en principio, tienes que voltear a ver así, tal cual, depende de la zona, al organismo operador de agua que esté en la zona, ¿no? En el municipio o donde te encuentres, porque ellos se van a dar una factibilidad del servicio. Ellos te pueden decir primero, ¿sabes qué? Mi capacidad de agua sí da para poder yo darte el servicio y también para recibirte tus descargas. No te preocupes, yo te pongo la palomita. Y dicen, ah, mira, ya me puso la palomita el organismo, sí tiene la capacidad, ya hizo su estudio y ya lo presentas como parte de tu trámite, ¿no? Pero ahora sí que se vuelve muy casuístico. Sí se tiene que revisar tanto la norma estatal en la que te encuentres, la capacidad del organismo operador, o si no, otra forma de abastecerte, sí tiene que ir cambiando literalmente con cada proyecto. Es lo que te digo, hay que conocer a los riesgos que nos enfrentamos y que muchas veces no conocemos, ¿no? Entonces es por eso que los invitamos. Por ahí vamos a estar nosotros Sí, sí, también, sí. por ahí platicando justamente estos temas, por ahí ya un poquito más a profundidad, ¿no? Y si hay dudas o algo, con muchísimo gusto atender a las personas que tengan esas dudas, porque sabemos que sí es, como te digo, uno casuístico y muy largo, muy extenso, ¿no? Ahorita como que podemos hablarlo de manera general, pero los temas tan concretos que hemos visto varios en temas de agua, híjole, hasta uno se sorprende de cómo llegamos a esa novela, Claro. en esos temas con las empresas, ¿no? Sí, Y es de sí, drama sí, la sí. novela, Sí, ¿eh? sí, sí. No, y es que tienes que ver el flujo completo de lo que está pasando, ¿no? Claro. Muchas veces es lo más complicado porque lo vemos nada más desde nuestros zapatos. Entonces, aprovechando y ya acercándonos hacia el cierre de este programa, les quisiera pedir que nos pudieran apoyar con alguna propuesta, una propuesta, un mensaje, algún libro, algún texto, algún estudio que pudiéramos recomendar sobre el tema del agua. Y la segunda es el por qué nos deberían de acompañar al Foro del Agua. 12 de mayo, Centro Tolsu, Canacintra, Estado de México. Hermano, te dejé ahora sí con el ojo cuadrado. Sí, fíjate que sobre todo porque hay mucho texto, hay muchísima bibliografía y podríamos irnos desde la parte técnica o inclusive temas de innovaciones tecnológicas en torno al tema del agua, el tema normativo, etcétera, 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 ¿no? Eh, También puede ser una frase, ya te la sabes. no, digo, Una película, lo que quieras. no, fíjate que me quedé pensando en esto porque creo que la mejor recomendación que podemos darle a la gente que nos escuchó el día de hoy es revisen. Y yo sé que a veces no es bonito, ni cómodo, ni divertido revisar las normas, pero yo en esta ocasión sí lo que les recomendaría es lean, por favor, las normas relacionadas a el uso, la descarga de aguas residuales para que chequen con qué deben de cumplir, cuál es la responsabilidad que tienen en materia de descargas de agua y porque eso también les va a dar la oportunidad de establecer a lo mejor objetivos de mejora en temas de reuso, de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso empieza por decir, oye, estoy descargando a la parte municipal, a un drenaje municipal, estoy descargando a un cuerpo de agua nacional, ¿qué norma me aplica? ¿No? Pues que si la 001, que si la 002, la que te aplique, ¿no? Pero ve con qué debes de cumplir. Yo normalmente lo digo porque pues no soy abogado y a veces no es así como que tan cómodo, tan divertido revisar las leyes, pero en este caso sí les diría a todos, lean la norma, ¿no? Porque eso les va a dar el entendimiento de en qué estamos obligados o a qué estamos obligados a cumplir.
Ahí la dejaría. ¿No? Nada más. El problema es que es mucha legislación, Sí. ¿no? Luego, y técnica, pero sí, la verdad es que es importantísimo saber dónde estás parado para saber qué tengo que cumplir y cuáles son mis obligaciones, ¿no? Porque en temas de agua, las obligaciones, híjole, Sí, son enormes. enormes. No es como que, nada más tengo el derecho, ya no. A ver, las obligaciones, y más que nada, obviamente, pues al industrial, extensas, ¿no? Muy, muy extensas. Y es justamente donde te paras, ¿no? Oye, ¿a qué le estoy descargando? ¿Le estoy descargando a la federación, al estado, al municipio? ¿Qué norma tengo que cumplir? ¿Cada cuánto tengo que hacer muestreos? ¿Si tengo que pedir permiso? ¿Si tengo que tener una cédula de operación? Eh, Justamente saber dónde me paro, saber qué legislación me va a aplicar, ¿no? Entonces es importantísimo. Como libro, hay uno muy bueno, de la editorial Tirán, de Derecho Hídrico, y ahora yo como abogado, Sí, sí, sí. que habla justamente de los problemas y soluciones que se propone de Héctor Herrera, ¿no? Ok. Héctor Herrera fue presidente de la Comisión Ambiental de la Barra Mexicana de Abogados, ¿no? Entonces él trae ahí experiencia y la verdad es que, bueno, entonces creo que es un buen libro para poder basarse ahí de la editorial Tirán. Y pues, también la legislación, ¿no? Recalcando esa parte, sí es importante saber dónde estamos parados, porque aparte es muy extensa y hasta parece que se esconde la legislación. Oye, es que ya me leí la ley de aguas nacionales, perfecto. Y hay un reglamento. Ok, no sabía, ¿no? Y ahorita viene otro reglamento de Conagua, y Conagua tiene su propio reglamento interior, y Conagua pertenece a la Semarnat, entonces también el reglamento de la Semarnat. Oye, ¿sabes que Profepa también me puede tocar la puerta en temas de aguas residuales? Pues también tengo que saber temas de Profepa. Entonces, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también otra legislación. Póntele, Y esas- póntele. y eso nada más las federales, ¿no? Porque también, ojo, las estatales, ¿no? Aquí tenemos el Código para la Biodiversidad del Estado de México, tenemos la Ley de Aguas Estatales, tenemos su propio reglamento, y después lo que me puede aplicar el municipio. Oye, Agustín, y ahí, en tu experiencia, ¿no? Y aquí yo sé que no es una regla general, pero si uno cumple con la legislación federal, ¿tú dirías o pensarías que ya tenemos mucho ganado en el cumplimiento estatal y municipal o no necesariamente? No necesariamente porque, como decíamos, es casuístico dónde estás parado, ¿no? Ok, Por ejemplo, si yo como industria le estoy descargando a la red de alcantarillado municipal, también tengo que ver a ver la legislación estatal y municipal que me aplica. Entonces, pues casi no volteo a ver la federal en temas de descargas, volteo a ver esta. Y entonces la norma que me aplicaría, justamente hablando de este tipo de normas, la norma 02, ¿no? Y si fuera del otro caso, estoy descargando a un río, ¿no? Me aplica legislación federal y entonces me aplica la norma 1, que ahora actualmente pues ya está actualizada y entonces trae más requisitos de descarga, ¿no? Igual, ¿cómo me abastezco del agua? Si me la da el municipio, saber qué reglas de juego tiene con ellas, ¿no? Porque aparte cada municipio, cada estado tiene los derechos que te cobra. Unos te dicen, pues te cobra el derecho de agua potable, el derecho de drenaje, el derecho de descarga, el derecho de tratamiento, el derecho de servicios ambientales, y entonces te va cargando derechos que te puede ir cobrando y ya ni siquiera sabes luego cuáles son, ¿no? Entonces, ¿qué sí me está cobrando bien y qué no? ¿Qué norma tengo que voltear a ver? Si tengo que tener medidor o no, que eso también es muy importante, luego muchos se les va, o si me conviene tenerlo, porque si no tengo medidor, pues me cobran algún presuntivo, alguna tarifa en algunos lados Sí. conforme el diámetro que tenga de toma, y las cantidades pueden ser estratosféricas. Oye, entonces me conviene tener un medidor propio. Sí sería muy casuístico que estás volteando a ver en dónde estoy parado para ver qué legislación aplica y cómo me conviene también voltearla a ver. ¿No? Perfecto. Si alguien nos decía que también en las normas de las tratadoras de agua, veintitantos, no me acuerdo, que ya también están empezando a cuantificar, no sé si te acuerdas, hermano, que tuvimos por ahí una reunión de las tratadoras estatales, que creo que ya también tienen que descargar en una nueva norma que antes... Es la 001. Es que, no, era una veintitantos, nos dijeron en la norma 23, 24. porque lo que pasaba es que justamente hay muchas plantas de tratamiento en el estado que, digamos, recolectan esas descargas municipales, les dan, en teoría, cierto tratamiento y ya las descargan a un cuerpo de agua federal, como es, por ejemplo, el río Lerma, ¿no? Que
que bueno, pues hay un proyecto muy ambicioso de la Federación por la limpieza de la cuenca del río Lerma que está liderando la licenciada Claudia Gómez Godoy, y al cual, bueno, pues la verdad es que nos hemos sumado como cámara, que está haciendo un gran trabajo y pues le mandamos saludos a la licenciada Claudia. Creo que es más bien, este es el último año que se les da el límite de los 5 años para cumplir la 127. La 127 de salud, sí, Es correcto. justamente es para la potabilización, ¿no? Sí, yo me acordaba de Pero, cuál era. pero es para la parte de los pozos, bueno, Sí, para la por eso parte te de decía que eran extracción. estatales. Pero era para descarga, Sí, pero es justamente para la extracción de agua y el servicio que se le da a los usuarios. O sea, a partir de este año ya es obligatorio. Ya, que la esté- 127 como tiene que estar en la parte microbiana y de toda la parte química, cómo extraes el agua y cómo la Oye, entregas a la cuando población. se caigan los organismos de agua hay que mandarles checar. Si vienes para acá, pero va para allá, ¿no? vamos a gritar. Bueno, pues sí aplica, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya para cerrar, yo les quisiera dar ya me voy como a la parte personal. Yo siempre digo que cuidemos y trabajemos para el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos. Entonces creo que eso es bien importante en el tema del agua, que pensemos en que lo que cuidemos hoy son los recursos hídricos que van a tener para el futuro. Y ya para el cierre, inviten por favor a la parte del foro nuevamente. El por qué deberían de asistir se lo volaron, ¿eh? Yo vi que se los pedí y no me lo dijeron. Es que nos emocionamos con la otra parte. Sí, claro. Mira, yo te diría, o les recomendaría a todos los que nos escuchan, asistan al foro por una razón muy sencilla. Van a actualizarse en materia de innovaciones tecnológicas relacionadas al tema del uso más eficiente del agua. Y número 2, también se van a enterar de con qué o qué deben de cumplir en temas normativos de una manera más sencilla. Y bien lo decía Agustín, pues para en temas de normatividad de agua tienes que leer un montón de cosas. Y este foro condensa de una manera muy breve qué es lo principal con lo que tienes que cumplir, y vas a tener expertos con los cuales puedes acercarte y a lo mejor ya plantear tu caso más específico. Entonces, creo que es un foro en donde en poco tiempo puedes resolver muchas dudas en torno al tema del agua. Excelente. Ya me quitó las palabras aquí. No, justamente, ¿no? Vamos a ver la parte tecnológica que muchas veces se nos va, o vivimos futurista, ya está más al alcance de la mano. Y bueno, ahora sí en nuestra área, ¿no? La parte jurídica, normativa, pero ya no verla como algo de solamente cuando la autoridad viene a tocarme la puerta ya saber qué hacerles, ¿no? Es, oye, tener una parte preventiva, un compliance hídrico tal cual, ¿no? Un programa así, que son temas que vamos a estar tratando de qué tienen que estar cumpliendo ustedes antes para cualquier cosa que la autoridad toque. Ya no se trata de, ¿cómo me defiendes? Todo en norma, aquí mira, están mis medidores bien, todo esto bien, y estamos ahora sí con mis checks perfectos, ¿no? Listos. Pues yo también los invito a que a que asistan, a que se informen y conozcan más sobre este tercer foro del agua, 12 de mayo, Centro Tonsu, Toluca, Estado de México, Canacintra, Estado de México, porque es la oportunidad de conocer lo que les falta por conocer, de prepararse para atender lo que deben de atender y para también conocer a más actores que están dentro de este mismo ámbito que es el tema del cuidado del agua. Como les dijimos, vamos a hablar de mejores prácticas, vamos a hablar de normatividades, vamos a hablar de la responsabilidad y de la responsabilidad de atender el abastecimiento por parte de los organismos y también de las responsabilidades que tenemos como industria, de las mejores prácticas, los servicios a los que pueden acceder. Entonces, es un foro integral que les va a dar la oportunidad de ver el panorama completo de lo que necesitan tener o prever para poder atender la normatividad en temas de agua. Muchas gracias por estar aquí. Nos estaremos viendo próximamente en el Foro del Agua. Gracias por la invitación por acá. Por allá nos vemos. Por allá nos vemos. Y aquí te voy a comprometer a ver si nos pueden ayudar. Digo, esto es algo que me gustaría ver si podemos generar una hojita, un panorama general que a los asistentes se los podamos dejar en sus lugares para el foro, para que puedan tener de parte de IMAR una ruta más o menos general de lo que podrían estar atendiendo, para que también, una, que los conozcan y dos, que pues tengan un resumen de lo que podrían
tener que cuidar en la parte legal. Me lo llevo de tarea perfectamente Sí, y eso está con padre. muchísimo gusto. Ya me comprometió, entonces ya. Como maestro, vas a hacer esta tarea, ¿no? Sí, con muchísimo gusto, ¿no? Importantísimo para que puedan tener este memorándum, ¿no? De saber mínimo cómo aproximarse a la norma. Órale. Perfectísimo. Nos vemos en el siguiente programa, generadores. Cuídense. Hasta luego. Cuiden. El agua se está convirtiendo en uno de los mayores retos para la industria, desde su producción hasta la sustentabilidad de las empresas. Y las decisiones que se tomen hoy definirán lo que viene mañana. Por eso, Canacintra Estado de México presenta el Foro Presente y Futuro del Agua, un espacio diseñado para resolver retos actuales como la gestión eficiente del agua, la innovación tecnológica y la sostenibilidad industrial. Aquí no solo vienes a escuchar y a conocer tendencias, vienes a entender, conectar y actuar. Genera networking y forma parte del cambio. Regístrate ahora y asegura tu lugar. Nos vemos el próximo 12 de mayo, 8 de la